vamos a empezar la clase el día de hoy, ¿ya? Vamos a terminar en realidad de abarcar las patologías en el hígado. La última que hemos reservado son los tumores hepáticos, ¿ya? Los objetivos de la clase van a ser diferenciar las lesiones benignas de las malignas. Hay que ver el patrón radiológico que puede presentar el hepatocarcinoma, que puede ser pregunta de examen, que les adelanto, ¿ya? Y comprender los criterios de irresecabilidad y trasplante hepático. Obviamente en nuestro medio no se hace a un trasplante hepático, sin embargo, eso no quita que nosotros no debamos conocer lo que se está haciendo actualmente en el manejo de las patologías. ¿Ok? Bueno, imagino que se acuerdan la segmentación de Coinaut, que va a ser importante en el manejo de las patologías. ¿Por qué? Porque básicamente nos vamos a basar en esta clasificación para saber en qué segmento está localizado en la patología, en este caso la patología tumoral. Obviamente igual nos sirve para las patologías infecciosas que habíamos visto en los días previos, y siempre debemos tener en cuenta en qué segmento hepático estará localizado, en este caso el tumor, porque de eso va a depender el tipo de abordaje que nosotros podamos tener. Y ahí les he puesto una imagencita de la división de Coinaut, que es solamente para recuerdo, ¿no? Ustedes teóricamente ya han avanzado esto, ya tienen conocimiento base en las materias anteriores. Sin embargo, les pongo para que se puedan dar cuenta o digamos, recordar lo que es la clasificación, ¿no? Tenemos, dentro de los tumores hepáticos, tenemos tres grupos importantes. Uno van a ser los benignos. Obviamente, todos de esos son masas sólidas. Hemos avanzado los días previos, tumores líquidos, entre comillas, ¿no? O sea, presencia de abscesos, quistes, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de masas sólidas. Y una de las masas sólidas debería dividirse en benignos y malignos. Los benignos generalmente están dados por los adenomas y la hiperplasia nodular focal, y el hemangioma, que sería el representante de estos, ¿no? Vamos a ver ahorita cuál es el manejo del hemangioma, si debemos tratarlo, no debemos tratarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Los tumores malignos primarios, que son el hepatocarcinoma, que generalmente no son frecuentes, pero cuando se presentan, si son primarios, el hepatocarcinoma es algo que debería pensarse sí o sí. Y los tumores malignos secundarios, que serían las metástasis, que son los tumores malignos más frecuentes en el hígado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una sospecha de un tumor maligno, ya sea por la ecografía, por la tomografía, por los datos clínicos que vamos a ir revisando ahora, en un paciente tenemos que pensar lo primero que es maligno, ¿no? Y lo segundo, que puede ser metastásico. ¿Qué quiere decir? Que los tumores son más metastásicos que propios del hígado, ¿ya? Y son 20 a 1, o sea, cada 20 tumores metastásicos existe uno primario. O sea, ¿puede ser pregunta que se igual? Sí, porque es algo muy importante, ¿ya? Dentro de los tumores benignos, como decíamos, teníamos el hemangioma cavernoso, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepático, ¿ya? Vamos a ir desglosando cada uno de ellos ahora. El hemangioma cavernoso es una malformación vascular, no neoplásica, y que presenta lagos vasculares compuestos por el endotelio hepático, ¿no? Generalmente el diagnóstico es por resonancia magnética o tomografía, en los cuales está el signo de la bombilla brillante, que es hiperintenso en T2, que sería una característica de estos tumores, o el realce periférico nodular centrípeto, que sería el llenado progresivo en goteo, que sería el hallazgo en la tomografía que nosotros podemos encontrar, ¿ya? Y la conducta, observación, prohibido biopsiar, porque estos tumores son básicamente vasos sanguíneos acumulados dentro del hígado. Entonces, no se debe biopsiar a estos pacientes, y la conducta solamente es observación. A menos que presenten una complicación, recién se puede pensar en alguna alternativa terapéutica. Pero esta alternativa terapéutica va a ser arriesgada y compleja debido a la naturaleza del tumor, ¿ya? Otro tumor que tenemos es la hiperplasia nodular focal. Generalmente es una hiperplasia de una arteria central mal formada y tiene algo patognomónico, que es la cicatriz central estrellada, ¿ya? Tenemos que ver que este es un tumor benigno, no tiene riesgo de malignidad ni riesgo de ruptura, por lo tanto el manejo de estos tumores es netamente conservador. Primer tumor, hemangioma, conservador. Hiperplasia nodular focal, conservador. Si tenemos uno de estos dos diagnósticos, no se debe hacer nada, a menos que el paciente
presente alguna alteración de crecimiento, de dolor o de complicación del tumor que generalmente no se presenta en estos tumores, ¿ya? Y el tercero es el adenoma hepático. Está asociado con los anticonceptivos orales, los esteroides o la obesidad, ¿ya? En el manejo quirúrgico, los varones siempre se deben operar por el alto riesgo que pueden tener de malignidad, o sea, son benignos, pero tienen riesgo de convertirse en malignos, sobre todo en varones, por lo tanto el tratamiento es quirúrgico. Y en mujeres, la resección, si es mayor a 5 centímetros, o si le quitan, por ejemplo, si la paciente estaba consumiendo anticonceptivos orales, le quitan los anticonceptivos y no mejora, no involuciona, no disminuye de tamaño, el tratamiento también sería la cirugía. Y tenemos acá una imagen de las características del adenoma hepático. Es ácido periódico de Schiff positivo, o sea que es un tumor brillante. Las tríadas portales están ausentes. La arquitectura hepática está desorganizada, ¿ya? Pregunta examen, ¿cuáles son las características histológicas de un adenoma hepático? Y ya tienen la respuesta, ¿no? Ok. Ahora vamos a hablar de los tumores malignos, que pueden ser, como les he dicho al principio, primarios y secundarios. Los primarios serían el hepatocarcinoma y los secundarios serían metástasis, como sus representantes, ¿ya? Dentro del hepatocarcinoma, generalmente hablamos de estos tumores en pacientes con cirrosis. ¿Qué quiere decir? Para que un paciente tenga hepatocarcinoma, debería tener asociada una cirrosis de algún tipo. Generalmente por virus, de la hepatitis B, la hepatitis C, hepatopatía alcohólica o NASH, que significa hepatopatía no alcohólica. Cualquiera de las hepatopatías que produzca cirrosis puede ser un factor condicionante a que el paciente desarrolle un hepatocarcinoma. Y si nosotros sospechamos de un hepatocarcinoma, debería tener una base de cirrosis. O sea, los dos tienen que estar asociados en la presentación del diagnóstico, ¿ya? En la fisiopatología es una necrosis con regeneración que va a ocasionar una displasia de alto grado y una neovascularización arterial, que son la base de la patología. Y el tamizaje que se puede hacer con la ecografía más alfa-fetoproteína cada 6 meses en pacientes cirróticos. ¿Qué quiere decir? Un paciente cirrótico debe tener controles ecográficos para evitar o para descartar o para diagnosticar de forma pronta una patología neoplásica de este tipo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Doctor, Ok. Bueno, vamos a ver que estos tumores generalmente tienen que tener un respaldo de imágenes. ¿Qué quiere decir? Que su diagnóstico básicamente está hecho con, primero, cirrosis más una masa, y las imágenes nos pueden presentar tres cosas importantes, que son la fase arterial o el wash-in, la fase portal o el wash-out, y en la parte, ahorita les voy a mostrar, y en la parte del lavado, entre comillas, va a ser la representación de la cápsula tumoral. Pregunta de examen: la característica de los tumores tipo hepatocarcinoma son tres imagenológicamente en la tomografía contrastada. El wash-in, que es la entrada en la fase arterial. ¿Qué quiere decir? Que en la fase arterial el tumor se va a llenar de contraste, rápido, 20-15 segundos se va a llenar de contraste. En la fase venosa, que tarda 60-70 segundos, el tumor se va a vaciar del contraste, entre comillas. O sea, se llena de contraste, se vacía de contraste. Es como si se lavara el tumor. A eso hace referencia el wash-in y el wash-out, ¿ya? Y a los 3 a 5 minutos ya vamos a ver una cápsula tumoral. Entonces ahí tenemos la representación de las tres imágenes, ¿no? Captación de contraste, lavado de contraste y presencia de la niña, que serían las características de este tumor. Por lo tanto, si tenemos un tumor en un cirrótico que tiene estas características, probablemente ni siquiera necesite biopsia ese paciente. Tal vez con el estudio imagenológico ya se haga el diagnóstico de ese paciente, ¿ya? Pregunta de examen, ¿ya? Características imagenológicas de los tumores tipo hepatocarcinoma. Ya tienen la respuesta. Y vamos a hablar de la clasificación de Barcelona. Cuando tenemos afectación hepática, generalmente usamos el CHAI-PUB, ¿no ven? ¿Saben qué es el CHAI-PUB? ¿No? ¿Han avanzado gastro, clínica? ¿En qué semestre avanzan gastro? ¿En qué año avanzan gastro? ¿Quinto? Quinto, en el quinto, pero... Ya, sus siguientes roles. Sí. Bueno, van a ver que los gastroenterólogos, cuando tienen patología hepática, utilizan para todo el CHAI-PUB, que es como un predictor del daño hepático, ¿ya? Entonces, tenemos aquí nosotros varias alternativas. Por ejemplo,
Un estadio inicial de un tumor sería menor a 5 centímetros o hasta 3 nódulos menores a 3 centímetros. Y estos son los únicos candidatos a trasplante hepático. Miren, en el estadio B ya es quimioembolización arterial. En el estadio C, que ya sería un estadio avanzado, inmunoterapia, o sea, ya no hay tratamiento como tal, simplemente paliativo. Y en el terminal igual, paliativo. ¿Esto podría entrar dentro del examen? Sí. Clasificación de Barcelona. El estadio B, ¿qué tratamiento requiere? El estadio C, ¿qué tratamiento requiere? ¿Ya? Y aquí tenemos igual la clasificación de Barcelona. Igual vamos viendo que en estadios iniciales generalmente son candidatos a ablación o resecciones hepáticas. En estadio A puede ser trasplante o ablación. Estadio B ya es quimioembolización. Estadio C ya es tratamiento sistémico y el estadio D ya es una etapa terminal. Y miren la supervivencia. En los tumores, estadio inicial o A, la supervivencia es mayor a 5 años. En cambio, en los tumores, estadio D, la supervivencia es 3 meses, ¿no? Entonces es un tumor altamente agresivo cuando se presenta, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico precoz de estos pacientes. Paciente cirrótico tiene que hacerse nomás controles de imágenes para evitar que desarrolle un tumor que ya no sea de tratamiento, ¿no? Y hay que ver los criterios de Milán. Estos criterios de Milán igual nos dicen el trasplante hepático, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquitito. Igual, parecido, ¿no? En el estadio 0 o A, trasplante hepático. En el estadio B, quimioembolización. Estadio C, el tratamiento sistémico. Y en el D, ya no tiene tratamiento como tal, sino solamente medidas paliativas. Entonces, ¿puede ser pregunta de examen? Sí, es una posibilidad. ¿Ok? Antes se hablaba que las metástasis hepáticas generalmente no eran tratables. Actualmente ya se pueden tratar las metástasis hepáticas. ¿Por qué? Porque estos tumores generalmente se presentan como complicación de patologías neoplásicas, ¿ya? Y tienen vías de diseminación. Por ejemplo, para que haya una metástasis hepática tiene que haber una diseminación portal, por la arteria hepática o linfática. Por la portal generalmente son tumores gastrointestinales. Más común, el colon. Puede ser el recto, el estómago o el páncreas. Por vía de diseminación de la arteria hepática, pueden ser tumores de mama, de pulmón, melanomas y riñón. Y diseminación linfática. Puede ser por vesícula o estómago, ¿ya? La vesícula en nuestro medio, a pesar de ser menos frecuente en otros países, en nuestro medio a veces se presenta con gran importancia. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que tienen litiasis vesicular, no se han hecho tratar, han desarrollado una neoplasia vesicular, generalmente cuando llegan a la consulta ya llegan con metástasis hepática y probablemente ya no sean candidatos a tratamiento quirúrgico. Entonces, cosa muy importante. Si bien en otros países no es tan frecuente, en nuestro país aumenta la frecuencia debido a que nosotros tenemos bastante incidencia de patología vesicular, o sea, de litiasis vesicular, ¿ya? Y así podríamos ver una imagen de un hígado metastásico, lleno de metástasis, ¿no? Ahora, en el tratamiento actual, pues tenemos que ver que hay tumores o metástasis resecables, potencialmente resecables e irresecables. Vamos a ver cada una de ellas. Las resecables podrían presentar un tratamiento curativo. ¿Y en quiénes son? Se pueden resecar, ¿ya? Y la estrategia sería una cirugía, podría ser una hepatectomía, más quimioterapia perioperatoria. Estos tumores generalmente son pequeños y pueden resecarse. Tenemos los tumores potencialmente resecables. Son tumores que de inicio no eran resecables, o sea, metástasis hepáticas que no eran resecables, pero le podemos hacer quimioterapia. Con la quimioterapia pueden disminuir el tamaño y pueden ver si se operan o no. O sea, es una alternativa, ¿ya? Y los irresecables, pues ya no tienen, digamos, condiciones para ser sometidos a una cirugía. Antes, un paciente, por ejemplo, con una patología de colon, un tumor de colon con metástasis hepática, decían ya es una etapa terminal. Actualmente ya no, ha cambiado ese panorama. ¿Por qué? Porque se puede hacer una cirugía de colon y se podría hacer una cirugía de metástasis hepática si es que cumple las condiciones del paciente, ¿ya? En otros países, en Argentina, por ejemplo,
Hay lo que se llama cirugía percutánea. Hay un cirujano que ha, entre comillas, fundado la cirugía percutánea, que es otro tipo de cirugías, y lo que hace es, mediante catéteres, introduce catéteres por vía tomográfica o ecográfica, hace punciones a los tumores y está haciendo la prueba con varias soluciones, que esas soluciones podrían ser el tratamiento de esas metástasis, ¿ya? Y en realidad tiene buenas respuestas ese doctor. Es del GIRCAT, ¿ya? Los que quieran ser cirujanos podrían hacer cirugía percutánea, por ejemplo, ahí serían capísimos, ¿ya? Pero obviamente no se necesita tampoco muchas cosas, porque necesitas tomografía o ecografía, más catéteres y obviamente experiencia. Es algo que es innovador y por lo tanto permite tratar a los pacientes que no eran tratables antes y ahora pueden ser tratables, ¿ya? Ahora, estamos... Lo que decía, ¿no? Antes se decía que las metástasis hepáticas ya no eran tratables, ¿no? Actualmente se dice que ya no importa el número de metástasis. Antes decían máximo 3, ya podemos. Ahora ya no se ve eso, pero sí se ven algunas condiciones. Que tiene que haber una preservación vascular, tiene que haber una preservación de la vía biliar y debe quedar al menos un sector funcional. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber un remanente hepático funcional. Por ejemplo, si tenemos metástasis hepáticas en el lóbulo derecho, podemos hacer una hepatectomía derecha. El hígado izquierdo podría ser el residual y podría compensar, ¿no ve? En algunos otros países hacen donación de hígado, ¿no ve? Le sacan parte del hígado y ese hígado vuelve a crecer teóricamente. Entonces el hígado sí es un segmento noble del cuerpo que se puede regenerar, pero obviamente tiene sus límites, ¿ya? Otra patología que vamos a ver es el colangiocarcinoma intrahepático, ¿ya? Generalmente no se asocia a cirrosis, presenta un marcador CA19-9 positivo y hay que ver las características quirúrgicas. Por ejemplo, ¿ya? Generalmente son masas hipovasculares. Una característica de esta patología es que produce retracción de la cápsula hepática. Si se dan cuenta, el hígado está como retraído. ¿Se acuerdan de los tumores de mama que producen retracción de la piel? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca han visto un tumor de mama con retracción de la piel? Sí, es común. Entonces, estos pueden provocar retracción. Por ejemplo, este está provocando una retracción a este nivel. Imagínense, en este otro paciente, tiene múltiples tumores, pero ninguno causa retracción hepática, ¿no? El hígado está conservado. Y en este caso, una masa no tan grande, entre comillas, y está ocasionando retracción hepática, característica del colangiocarcinoma intrahepático, ¿ya? Ahora, vamos a ver las consideraciones quirúrgicas, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos la reserva funcional, o sea, si digamos vamos a hacer una cirugía de un tumor hepático, tenemos que ver cuánto de hígado sano puede quedar. Por lo tanto, nosotros hacemos las valoraciones con el Child-Pugh, ¿ya? Los pacientes con Child-Pugh A podrían ser candidatos a cirugía y lo contrastado, un paciente con Child-Pugh C es una contraindicación absoluta. ¿Qué quiere decir? Que ese hígado, a pesar de que haya una reserva funcional, entre comillas, si ustedes le sacan en un Child-Pugh C, que ese hígado es cirrótico, no va a servir ese hígado, por lo tanto en vano van a hacer la cirugía y el paciente no va a salir de esa cirugía. En cambio, si es un Child-Pugh A que tiene una lesión hepática, pero no es tan importante, que no está provocando tantas manifestaciones, podría salir, ¿ya? Otra consideración quirúrgica importante es la maniobra de Pringle. Cuando nosotros hacemos o pensamos hacer una resección hepática, ¿se acuerdan de anatomía y cuando veían las piezas anatómicas de hígado? ¿Cómo era el hígado? ¿Qué características tiene? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el hígado? ¿En consistencia? ¿El tejido cómo es? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, sí. Nunca han comido hígado, en otras palabras estaría. No han visto en anatomía. ¿Cómo es el hígado? ¿Qué características tendría? A ver, ¿de mi grupo alguien? Como goma, parece una... Ya, ya. Por ejemplo, la carnecita, o sea, los musculitos son duritos, ¿no ve? El hígado tiende a aplastarse, es una estructura delicada. Y además está muy bien vascularizada, por lo tanto, si nosotros queremos hacer una resección de metástasis hepática, una resección segmentaria, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que hacer una maniobra de Pringle. Y la maniobra de Pringle es esta, ¿no? Tenemos que ligar el pedículo hepático para tratar de disminuir o para disminuir el flujo sanguíneo. ¿Cuánto tiempo se puede hacer?
15 a 20 minutos máximo. Entonces, si nosotros estamos operando una resección hepática, ¿no?, por una metástasis, podemos hacer la maniobra de Pringle, cauterizar ese hígado que estamos cortando, o sea, que estamos seccionando, y tenemos que hacerlo en 15 a 20 minutos. ¿Podemos darle un tiempo de revascularización y volver a hacer la maniobra? Sí, pero no puede pasarse de 15 a 20 minutos, ¿ya? Sin revascularización. Otra consideración importante en las complicaciones postoperatorias es la insuficiencia hepática post-hepatectomía. O sea, si no le hemos evaluado bien al paciente, no le hemos valorado, no le hemos hecho una escala de Child-Pugh, no le hemos visto cuánto de hígado va a quedar, entonces nosotros podemos enfrentarnos a que el paciente va a tener una insuficiencia hepática post-hepatectomía, que sería una de las complicaciones más graves. ¿Ya? Hay que ver a los pacientes como estamos involucrando tejido hepático, y como todos los tejidos hepáticos o como todo el hígado tiene tanto vascularización como tanto como parte de la vía biliar, entonces podría haber salida de bilis, sí. En esos pacientes pues hay que ver de hacer un controlcito. Las fístulas biliares generalmente se cierran poco a poco, y las colecciones intraabdominales, que podrían ser abscesos secundarios al procedimiento quirúrgico, son cosas que también se pueden mejorar y tratar mediante drenaje percutáneo. ¿Ya? La cirugía de mínima invasión, pues sería la laparoscopía hepática, ¿ya?, que sería el estándar de oro para tumores en segmentos arteriores, que cumplan las características de ser operables y que tengan una buena capacidad funcional o residual del hígado, ¿ya? Los beneficios de esta laparoscopía van a ser que son menos dolor, menor estancia hospitalaria, menor pérdida hemática, pero la condición es de que el cirujano tenga experiencia quirúrgica, ¿no? Mientras más experiencia quirúrgica tenga, mejores resultados van a tener, ¿ya? En nuestro medio hay algunos que hacen hepatectomías abiertas, sí. Hepatectomías laparoscópicas no hay mucho, porque no hay cirujanos entrenados solamente en eso. Probablemente en el nuevo gastro que abran ya van a haber algunos cirujanos específicos para algunas cosas, pero al momento no hay todavía, ¿ya? Y obviamente la robótica podría ayudarnos, pero uno, no hay en nuestro medio, y dos, sí podría ser la cirugía más fácil, ¿ya? Como conclusiones, el hepatocarcinoma es una de las complicaciones de la cirrosis. ¿El hacer un cribado adecuado con seguimiento del paciente puede salvar vidas? Sí. En el hepatocarcinoma, ¿la radiología sustituye a la biopsia? Sí, porque solamente con una tomografía que tenga Watson, Watson y el realce en la tercera imagen, ¿podríamos hacer diagnóstico? Sí. La cirugía hepática es moderna y es segura gracias al control vascular y la volumetría, ¿ya? Y el manejo es exitoso siempre que es multidisciplinario, ¿ya? Nosotros no podemos solamente como cirujanos hacer todo, tenemos que tener un gastroenterólogo, un nutricionista, un cirujano vascular que pueda apoyarnos, entonces un equipo multidisciplinario. Si nosotros no hacemos eso, el paciente no va a tener éxito, ¿ya? La fotito de siempre, la imagen de la emergencia del hospital de clínicas. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso vamos a concluir.